Profe, no lo escucho. Estoy dando chance todavía porque se están inscribiendo aún. Ah, ok. Profe, tengo el chat privado. Así va a aparecer siempre. Nada más Oh, pones tu nombre como asistencia. ah, ok. Hola. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Les voy a hacer una sugerencia. Eh, Más bien es una condición para esta materia y supongo que para el resto de las materias. Se les dio la instrucción de que se conectaran 5 minutos antes y que estén en un lugar que se llama sala de espera. Si ustedes entran después de esa hora, cuando el profesor a la hora en punto entre y dé activar su sesión y marque las condiciones, como activar, desactivar audio, permitir o no permitir chat, cuando alguien llega después de esa hora, tenemos el inconveniente de primero admitir y luego volver a configurar nuevamente todo. Y eso, entonces, para evitar eso, dentro de las reglas está, pues mejor que no se admita. Entonces, por favor, les pido que tengan cuidado en ese sentido. Por ejemplo, Cristian Ochoa se acaba de inscribir en este momento, lo acabo de dar a aceptar, pero eso provoca que yo me tenga que ir a participantes y volver a configurar todo nuevamente. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, bueno, por eso la recomendación que le estamos haciendo de que entren 5 minutos antes de la hora para que cuando el profesor entre pueda configurar y ya no perder tiempo en eso. Eso, por ejemplo, en mi particular caso ya me quitó unos 4 minutos, 5 minutos de la clase. Entonces, bueno, esa es una recomendación para que en el futuro no tienen oportunidad de participar interactuando a través de su micrófono, sino hasta el final, si hay alguna duda, a través del chat. Estamos revisando el chat porque todo queda grabado la clase y queda grabado también el chat. Yo cuando acabo, reviso el chat y si hay alguna duda, sugerencia, comentario, algo que se presentara en el chat de la sesión anterior, en la próxima sesión retomo eso y recupero y hago las aclaraciones y las dudas que hayan tenido. Supongo que conforme pase el tiempo, pues podemos cuadrar mejor los tiempos. Por ejemplo, en este momento se quiere inscribir Sarit. Sarit tiene 7 minutos que ya comenzó la sesión. También Luis García. Acabo de admitir a Luis García y a Sarit, pero bueno, en lo sucesivo tenemos que entrar a tiempo para evitar que eso suceda. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a comenzar con la sesión. Recuperando un poco lo de la clase anterior, Pedro Iván García. Pedro Iván García, entraste tarde, en las próximas sesiones ya no vas a poder entrar, hay que llegar temprano, por favor, porque si no tenemos que volver a configurar todo cada vez que le damos entrada a alguno. Recuperando la clase anterior, la sesión 1, estábamos hablando de la época de la restauración de la República y la llegada de Porfirio Díaz al poder. Eh, Voy a regresar a la diapositiva anterior para que veamos lo que ahí analizamos, que fue esta parte de aquí. Cómo transita el gobierno de Benito Juárez, el gobierno formal del 67 al 71, aunque él ya había ocupado la presidencia en diferentes momentos, sobre todo cuando la intervención francesa, y compartió el gobierno con Maximiliano, por un lado él siendo liberal y por otro lado Maximiliano siendo conservador. De ahí llegamos a la elección del 71, Juárez se quiso reelegir, no se pudo reelegir, eh, perdón, Porfirio Díaz hace un intento de que no lo haga, no puede impedirlo, se convierte en presidente, pero un año después Juárez termina muriendo en el 72. Y lo sucede de manera temporal, en un interinato, Sebastián Lerdo de Tejada, y convoca elecciones donde él mismo queda triunfador. En el 76, después de 4 años de gobierno de Lerdo de Tejada, tendría que convocar elecciones y un nuevo gobierno, pero se quiso reelegir un poco la tendencia de su
maestro, que era Benito Juárez. Y entonces Porfirio Díaz se alza con el plan de Tustepec, desconoce las elecciones, convoca nuevas elecciones y Porfirio llega al poder un año después. A ver aquí, una confusión que suele darse en los libros, incluso en los libros de historia. Hay autores de libros que mencionan que Porfirio llega en el 76 y hay quien dice que llega en el 77. En el 76, Porfirio Díaz lanza un plan militar, un golpe de Estado en contra de Lerdo de Tejada, que se había reelegido. Mientras no hubo gobierno formal, Juárez, desde el militarismo, ocupó el poder del país sin el nombre de presidente. Convoca nuevas elecciones y no es sino hasta el próximo año, en el 77, cuando empieza a entrar en funciones ya como presidente, aunque desde el 76, después del golpe de Estado del plan de Tustepec, ya ejercía el poder, pero desde el militarismo, como jefe militar, y esa es la confusión. Total que ya sea en el 76, si lo quieren considerar, o en el 77, Porfirio Díaz se convierte en presidente de la República. Ahí permanecería solamente 4 años cuando cambia de gobierno, gobierna otra persona más durante 4 años, se llama Manuel González el que gobernó, y comenzaría la era de Porfirio Díaz. En esta imagen voy a hablar acerca de Porfirio Díaz y acá ustedes, como nota de clase con el título Llegada de Porfirio Díaz al poder, iremos tomando notas de lo que vaya yo hablando. Aquí son notas libres. Hay veces que son ideas principales que se desarrollan. En este caso está abierto, no hay nada. Yo hablo de Porfirio Díaz y ustedes aquí toman notas. Acuérdense que lo que hagamos tanto en libro como en libreta, más adelante, a lo mejor cada 6 sesiones, es decir, cada 2 semanas, van a hacer el compendio de todos los apuntes de libreta por sesión, hasta la sesión 6. La van a subir a un archivo PDF y la van a mandar a un correo, a un enlace Drive que yo les voy a mandar, convertidas en PDF. Es como si fuera un portafolio normal, así en carpeta o folder, pero de manera digital. Y eso es el sustento de 20% de calificación. El otro porcentaje sería la plataforma, otro porcentaje sería un trabajo que ahí mismo en la plataforma les va a aparecer, y ya veríamos lo del examen escrito del segundo parcial, que depende de la contingencia y cuando regresemos, veremos si lo haremos como normalmente lo hacemos o buscaremos un mecanismo diferente. Eso depende no del ISARDI, depende de la autoridad y de cuánto tiempo dure la contingencia. Hablando de Porfirio Díaz y notas aquí. El primer gobierno de Porfirio Díaz, o la primera fase de gobierno de Porfirio Díaz, va de 1876 a 1880. ¿Por qué 4 años? Porque los periodos presidenciales en aquella época eran cuatrienios. Entonces, primera nota aquí, gobierno de 1876-1880. Él llega con una idea política, o su idea política con el cual promovió su presidencia, fue un lema o una frase que, por cierto, no fue creada por él. Data de la época incluso de la época grecolatina, la fusión entre griegos y romanos, y llegó con la frase paz, orden y progreso. Paz, orden y progreso. Ese era su lema. Es decir, pregonaba en la campaña política de que él iba a promover primero la paz, pacificar al país que estaba lleno de delincuencia, un poco parecido a lo que hoy vivimos. En aquel tiempo no se le llamaba delincuencia organizada, se le llamaba bandidaje, y pululaba mucho durante la época juarista. Los caminos eran asaltados fácilmente por bandidos, delincuentes. Era muy complicado hacer un viaje entre una ciudad y otra, tardaba días, de hecho, no había vehículos motorizados, eran carruajes, diligencias, carretas o caballo, o incluso a pie, y esos caminos estaban llenos de bandoleros, de ladrones, que obviamente la gente que se trasladaba en carruajes llevaba la fortuna consigo, puesto que no existía el sistema bancario o una manera diferente de mover el dinero era dinero real, era metal, generalmente monedas de oro o de plata, y esa era la situación, y eran evidentemente asaltados en el tránsito entre una ciudad y otra, era muy complicado. Entonces Porfirio Díaz dijo: para comenzar un gobierno estable, lo primero que tenemos que hacer es pacificar al país. Y por eso el lema de paz,
orden y progreso. Una vez pacificado el país, podemos organizar a través de instituciones, ya no a través de balazos como durante otra época vivimos en nuestro país, que sería la independencia, la guerra de reforma. Luego, después de Porfirio sería la revolución, sino las instituciones deberían de ser las que mandan. Esa era la parte de orden. Y el progreso, el promover infraestructura, industrializar al país, apostarle al crecimiento económico, a la inversión extranjera, al despunte industrial, al desarrollo de la ciencia, que era uno de sus bastiones o de sus propuestas de gobierno más importantes. Entonces, también como nota, paz, orden y progreso. Y ya saben lo que significa. Él también se caracteriza por tener una política maquiavélica. ¿Qué es esto de política maquiavélica? Al puro estilo de Nicolás Maquiavelo, es mejor ser temido que ser amado. Pacificó al país a través de la violencia. Y eso hay que decirlo. Y también habría que decir que funcionó. No se trataba de matar a todo el mundo porque había pena capital. De hecho, los policías rurales tenían la orden de matarlos en pleno delito. Se creó la frase de mátalo en caliente. Es decir, nada de derechos humanos, nada de un juicio, nada de, ay, hubo un atropello, se configuró mal la captura, no tienen una orden de aprehensión, nada de eso. Una política férrea, autoritaria, arbitraria, pero ¿saben qué? Funcionó. Y el país se pacificó. No hubo necesidad de matar a medio México. Solamente algunos bandidos o personas que cometieran algún tipo de delito grave fueron ejecutados y eso sirvió de escarmiento al resto de la población que cometía actividades ilícitas y el país se pacificó por el temor de ser castigado. Y volvió a la paz que tanto habíamos deseado y que tanto se había perdido durante la época de Maximiliano y de Benito Juárez. Se encontró la paz buscando la guerra. Hay una frase latina que dice, si vis pacem para bellum, que significa, si quieres la paz, prepara la guerra. Y eso fue la estrategia de Porfirio Díaz a lo Nicolás Maquiavelo y a lo Nicolás Maquiavelo, la verdad es que le funcionó y el país se pacificó. Entonces, ahorita van 3 notas aquí. La temporalidad de su primer gobierno, de 1876 a 1880, paz, orden y progreso, política maquiavélica. La siguiente, él apostó a un grupo de allegados para que lo asesoraran como en la función política. Acuérdense que él siempre había sido militar, jefe de caballería, de hecho, y no tenía tantas nociones respecto a economía, a aspectos desconocidos desde lo que él siempre había sido. Y por eso, inteligentemente, se hizo allegar de personas aptas y capaces en todos los rubros. A los industriales, a los economistas, a los educadores, a los políticos, a todo aquel que fuera capaz y quisiera unirse a su gabinete, fue invitado. No cabe duda que también hubo personas que llegaron ahí por cierto compadrazgo o por su estatus político. Total que se hizo un grupo de allegados, intelectuales, grandes pensadores, que tendrían el nombre de los científicos. Entonces la nota aquí sería los científicos, que es el grupo que apoyó a Porfirio Díaz durante su gobierno, que sería una dictadura, sí, que duraría cerca de 31 años, pero que durante las primeras 2 décadas el país creció de manera espectacular como nunca antes había crecido. Ya en su momento hablaremos de la parte oscura del porfiriato, porque sí también la tuvo. Entonces hasta aquí seguimos con las notas. Además de los científicos, él también impulsó o le apostó a la creación de infraestructura. Esta infraestructura en todos los ámbitos. Y voy a centrarme un poquito en la parte que nosotros conocemos, que es Veracruz. Construyó el puerto, y el puerto es una obra, o fue una obra para la época que tiene más de 100 años espectacular. Lo que llamamos el malecón, esa parte, ese corredor de malecón, para comenzar, se hizo una excavación, se colocaron bloques de contención que hasta ahí siguen hoy, son los mismos hechos durante la época de Porfirio Díaz, los mismos pilotes que se usaron. Entonces el puerto es obra de la época de Porfirio Díaz, citando un poco nuestro contexto conocido.
Creó también caminos, puentes. De hecho, el puente que tiene el nombre de Morelos, que conecta el centro histórico con la parte norte, la carretera que viene por la pista Jalapa, que primero se llama Rafael Cuervo, luego se llama Boulevard Fidel Velázquez, luego subes ese puente y desemboca en la bajada de el centro histórico, más o menos a la altura del registro civil. No, ese puente fue construido durante la época de Porfirio Díaz. Tiene más de 100 años y ahí sigue el puente. En esa misma zona, el registro civil, enfrente de correos, telégrafos, estación de ferrocarriles, si se dan cuenta, todo ese cuadro de la ciudad, que es más o menos unos 400, 500 metros de largo por unos 100 de anchos, ese cuadro, la bajada del puente, casi la totalidad de los edificios fueron construidos durante la época de Porfirio Díaz. Entonces le dio un gran impulso a la infraestructura, creación de caminos, puentes, puertos, vías de ferrocarril, se amplió la red ferroviaria iniciada con Benito Juárez. Hubo un gran desarrollo, un gran impulso a la infraestructura. La infraestructura es todo aquel bien material o físico que permite actividades económicas o actividades sociales promovidas por el Estado. También hubo un gran impulso a la inversión extranjera. Muchos países, sobre todo los europeos, invirtieron en nuestro país. De hecho, la mayoría era inversión europea, aunque había una parte muy importante de Estados Unidos por la obvia razón de la cercanía o vecindad con este país, en donde sí la mayoría del comercio de manera individual por país era de Estados Unidos, pero en conglomerado con Europa, ellos tenían mayor porcentaje de inversión, que ya más adelante veremos los porcentajes. Aquí también como notas, él siempre dijo que yo soy un mal necesario. Él reconocía que la dictadura era algo malo, aquí como nota, pero la frase de yo soy un mal necesario hace honor o hace referencia a que él sabía que las dictaduras es algo malo, pero él sabía que tenía que hacerlo porque nuestro país no estaba listo para la democracia. Habíamos transitado por más de 40 presidentes en un corto periodo de años en nuestro país, un país completamente inestable, inseguro, guerras intestinas, intervenciones extranjeras como consecuencia de las guerras intestinas, un nulo crecimiento económico, un crecimiento de la delincuencia, desempleo, los grupos marginales, la misma tablita de la época de la colonia, de pocos tienen mucho y muchos tienen poco, y él quiso romper con todo eso, y para poder lograrlo, tuvo que perpetuarse en el poder, y por eso él siempre se reconoció como un mal, pero un mal necesario. Y bueno, la última nota de aquí, es que gracias al porfiriato se logró la por fin ansiada, necesitada estabilidad nacional. Por primera vez en el México independiente, y vean lo que estoy diciendo, ya habían pasado cerca de 100 años de independencia y apenas habíamos logrado la tan ansiada estabilidad nacional. El país se pacificó, dejó de haber intervenciones extranjeras, empezamos a tener socios comerciales en varias partes del mundo, incluyendo Europa, y empezó México a crecer a ritmos bien acelerados. Por ejemplo, hubo épocas del porfiriato donde crecimos a ritmos del 6%, en donde el tipo de cambio peso-dólar estaba equiparado, es decir, un peso por un dólar. De hecho, dentro de las medidas maquiavélicas de Porfirio Díaz, una de ellas era pena capital por robo de ganado, porque los gringos, Estados Unidos, los delincuentes de Estados Unidos, muchos de ellos con origen o antecedente latino, antes mexicano, antes de que ellos nos quitaran el territorio, robaban, se brincaban la frontera mexicana para robar nuestro ganado, el ganado de este lado de México. Y por eso Porfirio Díaz puso pena capital o pena de muerte para robo de ganado, dedicada a ellos sobre todo. Es un poquito como aparece en la película esta animada de las vacas vaqueras, ¿no? Donde forajidos, gringos, brincaban la frontera para robar ganado de este lado de la frontera. Entonces, bueno, esta manera de introducción por parte de Porfirio Díaz, y nos vamos a la siguiente. El eje de gobierno habíamos quedado que era paz, orden, que se logra a través de la militarización y organización a través de instituciones, y progreso. En la pacificación, un poco regresando a lo que habíamos mencionado, en esta diapositiva no es necesario tomar notas, en la que viene sí. La pacificación que se logró a través de la implementación de leyes y castigos muy severos,
La militarización se dio un gran impulso al desarrollo del país desde la militarización. De hecho, muchos de los funcionarios públicos eran militares y a la vez políticos, como es el caso del propio Porfirio Díaz. Una vez teniendo el control, entonces estaban dadas las condiciones y las reglas del juego puestas para que el país empezara a crecer. Hubo un gran momento de industrialización en el país, se implementó la política positivista de Augusto Conte, de Gabino Barreda en nuestro país, y entonces nuestro país creció a ritmos acelerados en el ámbito de la industria. Se crearon industrias textiles, cerveceras, de diferente índole, como nunca antes en nuestro país habían existido. Y vivíamos un primer momento, la primera etapa de Porfirio Díaz, fue un momento de ensueño para nuestro país. Un poquito parecido en la época que tendremos más adelante con el auge petrolero durante el milagro mexicano, creciendo a ritmos de 8, 6% anual, Producto Interno Bruto, un poco así. Nada más para que tengan una idea, el año pasado nuestro país creció 0.1%, se proyecta que este año nuestro país decrezca 4.5%. Y aquí estoy hablando que durante la época de Porfirio crecimos a ritmos de 6 u 8% del PIB, del Producto Interno Bruto anual. Y en este proceso, por ejemplo, en este año 2020, se proyecta que nuestra economía se va a contraer a menos 4.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, vean la enorme diferencia. Claro, habría que considerar las condiciones actuales, ¿no? Que tiene que ver mucho, mucho con la parte esta de la crisis petrolera y lo de la crisis sanitaria del coronavirus. Pero bueno, nada más para que veamos la enorme diferencia entre una época y la otra. En este radial sí habría que tomar algunas notas. Les sugiero que pongan numeritos. Que el positivismo sea el número 1, que José Luis Limantur sea el número 2, inversión extranjera 3, la Alianza Europea 4 y este 5. Hablemos del 1, hablemos del positivismo. El positivismo, bueno, es una corriente ideológica que le apuesta a la ciencia para sacar adelante al país, a las masas y como consecuencia al país. Esto impacta en el ámbito de la creación de tecnología, la industrialización, pero también en la educación. Todo se proyecta para que la educación sea la herramienta, perdón, para que la educación y la ciencia sean la herramienta o la llave que pueda abrir esta puerta al llamado progreso. Y por eso en nuestro país se implementa la corriente ideológica francesa, por cierto, del positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte a nivel internacional y de Gabino Barreda como uno de los principales impulsores del positivismo en nuestro país, sobre todo en el ámbito de la educación. Gabino Barreda se dedica sobre todo al ámbito de la educación. ¿Cómo podemos desde la educación crear un carácter científico que permita cuadros sociales para la industrialización y por lo tanto el desarrollo del país? Bueno, habría que comenzar desde la educación. No suena nada ilógico. Si querían sacar adelante al país, bueno, había que hacerle una apuesta importante a la educación. Y en los años sucesivos se verían los resultados en la parte ya productiva, ¿no? Entonces, bueno, ese es el positivismo. Dos nombres aquí. ¿En qué consiste el positivismo? Es una apuesta a que la ciencia sacará de la barbarie a las sociedades y por lo tanto proyectará el progreso. Es enfocada a la educación, a la industrialización. Como personajes, Augusto Comte es el ideólogo del positivismo de origen francés y uno de los mexicanos más destacados para implementar el positivismo es Gabino Barreda. Barreda, no Barrera, Barreda. Y bueno, ese es el positivismo. Este personaje, José Luis Limantur, lo estoy diciendo castellanizado, ¿sí? por si mi pronunciación en francés no sea la adecuada, porque él tenía padres de ascendencia francesa, aunque él es nacido en la capital del país, México. Es uno de los encargados de implementar el positivismo, pero desde el ámbito económico. Y como nuestro país creció de manera exponencial y de manera muy importante y como nunca se había visto, vale la pena conocer el nombre del responsable de llevar las riendas de la parte económica del país durante la época del porfirismo. Así como aquí es importante Gabino Barreda, el mexicano que se encargó de reformar la educación, acá es también muy importante, de hecho, más importante porque permitió el crecimiento económico y por tanto el mejoramiento de la educación, José Ives Limantur. Entonces, bueno, él es el encargado o el idealista mexicano encargado de implementar el modelo económico en nuestro país y también del idealismo francés en general, ¿no?
Acuérdense que en esta época nuestro país se afrancesó en todos los ámbitos, no nada más copiando modelos económicos, sino también copiando un poco la cultura, ¿no? El traer, además de la ciencia, el arte, la llegada a nuestro país de ópera, de teatro, de grandes almacenes, de cines. Entonces, bueno, eso también veías a las personas a las mujeres con los trajes al estilo europeo, los hombres con capacidad económica con traje, sombrero de bumín, ya los primeros automóviles muy rudimentarios, pero al fin de cuentas ya los primeros automóviles ya por ahí circulaban y también era toda una época glamurosa en nuestro país, cuando menos para una pequeña parte de la sociedad, aunque habría que destacar que hubo un grupo de sacrificados, ¿no? Que era la clase trabajadora, obreros, mineros y campesinos, que tristemente al final haciendo un balance, pues serían la mayoría del país, aunque muchas de las obras creadas por el Porfiriato estaban destinadas a todos, ¿no? Por ejemplo, le estoy hablando del cuadro del centro histórico que es herencia de Porfirio y todas las podemos usar, ¿no? Está al beneficio de cualquiera de la sociedad. Sin embargo, es una realidad que también impulsó sobre todo a la clase alta, la clase media, media alta, ¿no? Siempre dejando a los grandes sacrificados, que es la clase baja, que es un modelo recurrente en todas partes del mundo y en toda época, ¿eh? La inversión extranjera también es una de las grandes apuestas de Porfirio Díaz y aquí vamos a tomar como nota en inversión extranjera los países que invirtieron en nuestro país, los que mayoritariamente invirtieron en nuestro país. Tenemos como primer inversor y debido a la cercanía con Estados Unidos, el 38% de la inversión extranjera provenía de Estados Unidos. Aquí como nota en inversión extranjera. Estados Unidos, 38%. Inglaterra, 29%. Repito, Estados Unidos, 38%, Inglaterra, 29%, Francia, 27%. Y si sacamos la sumatoria nos va a dar 94%. El resto, 6%, se lo dividían otros países europeos. Pongámoslo así, y les conviene más así para futuras evaluaciones, que hablemos nada más de los tres grandes inversores, el otro 6% restante se lo repartían países europeos, ¿no? Como es Alemania, Holanda y España, pero pues no es necesario que lo pongan. La Alianza Europea. La Alianza Europea hizo que Porfirio Díaz y el gobierno de Porfirio Díaz se sintiera un tanto confiado y por lo tanto se puso en condiciones en el, no ponerse al tú a tú con Estados Unidos, pero sí ponerse un poco en la defensiva con Estados Unidos cuando querían imponer un tipo de política conveniente para ellos, desfavorable para nosotros. Y eso, bueno, el punto más álgido, clímax, es en un momento donde Estados Unidos, eh, contrariados porque Porfirio Díaz no quiso permitirles crear una base militar en islas del Pacífico, que Benito Juárez, por cierto, se las había dado, y en puertos en las costas mexicanas del Pacífico, en Sinaloa y las Californias, Porfirio Díaz no quiso renovar esas concesiones norteamericanas y Estados Unidos se enfureció. Mandó un ataque a diferentes lugares, recordamos el de Oaxaca, y desde ahí, uno de los historias que se cuentan de la época y que está documentado es que Porfirio Díaz mandó a construir con los alemanes un cañón de gran alcance que nunca se había probado en la época, lo dispuso en la defensa del puerto y bastó un solo cañonazo a muchas millas de distancia de la costa para que los norteamericanos se dieran cuenta del enorme potencial bélico que había en la costa y decidieron mejor dar la vuelta y no atacar a nuestro país. Y no lo harían hasta nuestros días. Fue la última vez que Estados Unidos quiso hacer un tipo de intervención militar en nuestro país. Y bueno, es un poco la rebeldía contra de Estados Unidos. Por ejemplo, hablando de si piensan que es mucho porcentaje Estados Unidos, sobre todo porque pues no congeniábamos tanto, estoy hablando del 38%. Hoy nuestro país tiene una dependencia económica de más o menos el 75% con Estados Unidos, casi el doble. Entonces, bueno, eh, obra pública. La obra pública y el crecimiento económico fueron las bases de la época porfirista. Se hizo obra pública productiva, muelles, puertos, almacenes, fábricas, vías de ferrocarril, caminos, carreteras, pero también hubo obra pública
para esparcimiento social, ¿no? Se construyeron monumentos, se construyeron teatros, se construyeron lugares para exponer arte, como son los que les voy a presentar a continuación. Perdón, estos de aquí. Por ejemplo, este que están viendo en el margen superior izquierdo, donde tengo el cursor, es Bellas Artes, que también hoy en día es una de nuestras joyas como país y, bueno, data de la época de Porfirio Díaz, ¿no? Algunas partes se terminaron de adoquinar o de adornar ya en la época posterior, pero bueno, la base en su estructura y casi completa fue durante la época del Porfiriato. Esta parte de aquí, que a lo mejor es muy emblemática, es imagen muy recurrente en revistas, en los libros de historia incluso, es el Monumento a la Revolución. Y este Monumento a la Revolución se ve muy así de lejos, pero cuando te acercas está enorme y era la base o el casco principal de lo que sería un nuevo Congreso de la Nación. Pensaban hacer ahí un edificio para el Congreso de la Nación, que sin embargo se vio interrumpido por el estallido de la Revolución Mexicana. Fueron los últimos años de Porfirio Díaz cuando se implementó la construcción de este edificio que no estaría terminado y se quedaría justamente como un símbolo en contra de la lucha de Porfirio Díaz, ¿no? Qué sarcasmo. Porfirio Díaz lo construye y se convierte en la imagen viva de la lucha en contra de Porfirio Díaz. El Ángel de la Independencia también fue construida durante la época de Porfirio, casi al final de su periodo, en 1910, para celebrar los 100 años del inicio de la independencia, ¿no? Que ha sufrido algunos daños, sobre todo con los terremotos, pero bueno, ha sido reconstruido y es una de las imágenes que destacan mucho en nuestro país. Este edificio de aquí es un edificio de los que tenemos en la ciudad y puerto de Veracruz. En ese cuadro de la ciudad que yo les menciono, está la aduana de Veracruz y otros edificios más, pero más o menos tienen esta misma fachada o esta misma característica. Y si se dan cuenta, pues son una verdadera obra de arte comparado con los años que ya tienen, ¿no? Este otro de aquí también es muy reconocido, incluso la estructura, la arquitectura, incluso reconocida a nivel internacional, es el Teatro Juárez. Ese fue creado en 1903, está en el estado de Guanajuato. Los tres de arriba están en la capital. Este de aquí lo tenemos en Veracruz, centro, y este es el Teatro Juárez en Guanajuato. ¿Por qué ponerle Teatro Juárez? Se supone que es su adversario. Bueno, nunca fue adversario Porfirio Díaz, Benito Juárez de Porfirio Díaz. En el balance de la historia, nosotros los comparamos y vemos una cierta polaridad, ¿no? Por un lado, uno es blanco, otro es negro, uno es positivo, otro es negativo, pero esa polaridad la hemos creado nosotros. De hecho, durante algún tiempo, él siendo militar, Porfirio Díaz, estuvo a las órdenes de Benito Juárez, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la obra. Entonces, bueno, ya explicamos el radial, las ideas principales de Porfirio Díaz, y lo que sigue son las actividades. Las explico rápidamente. Estas son las actividades de la sesión 2. Debieron de tomar como notas del tema sobre la introducción. Es nada más la introducción al porfiriato, hay mucho más de él y varias sesiones. Entonces, bueno, notas de Porfirio Díaz, notas del radial, que tenía 5 puntos, y ahora nos vamos a la actividad del libro. La actividad del libro es la página 90-91, y si la logran visualizar, si lo tienen ahí a la mano para que entiendan, para que me entiendan, es una tabla y en la tabla aparecen diferentes colores. En color rojo, ¿qué argumentos podemos poner a favor de que el porfiriato fue algo productivo, bueno, conveniente? Es decir, intervención adecuada por parte de Porfirio Díaz y durante esos casi 31 años. Ahí podríamos argumentar o poner que pacificó al país, que permitió la soberanía nacional, en lo sucesivo nunca más hubo una intervención extranjera, se terminó por fin la lucha entre liberales y conservadores, ¿no? Que por cierto, parecería que hoy en día algunos corrientes políticas quieren volver a dividirnos, ¿no? Entre liberales y conservadores, hace 100 años, ¿no? Algo de risa. El argumentos en contra está en la siguiente hoja, me parece que está en color naranja. Ese argumentos en contra, ahí pondríamos las cosas malas de Porfirio Díaz, que es la arbitrariedad, sí utilizar políticas maquiavélicas, sanciones muy radicales como la pena capital, el hecho de que se perpetuara mucho en el poder y que llegó a
un poco más de 80 años, cerca de los 80 años, ya no estaba tal vez en condiciones para seguir ejerciendo el poder público. Eso sería de las cosas negativas. También no alcanzó para que el beneficio llegara al 100% de la población. Una buena parte de la población se robusteció, hubo crecimiento económico, hubo un desarrollo como nunca antes visto, pero se benefició solamente una parte de la población, que no la mayoría que no la minoría como antes, pero no alcanzó para las clases más bajas o las más necesitadas, ¿no? Que tuvieron que pagar el costo de la explotación, sobre todo en el campo y en la industria, ¿no? Y también en la minería. Es una de las cosas negativas que tuvo Porfirio Díaz. Y por último, la conclusión, que sería como que el balance. Si yo pusiera, para que puedan hacer la conclusión con sus palabras, hagan de cuenta que es una balanza y del lado izquierdo están las cosas buenas y del lado derecho las cosas malas. O al revés, como le quieran ver. Por un lado las cosas buenas, por otro lado las cosas malas. Créanme que si conocemos la historia y analizamos profundamente esos años de Porfirio Díaz, aún con las cosas malas, terminaría pesando más las cosas buenas que hizo. Entonces, bueno, es un poco lo que tendríamos que poner en estas actividades del libro. Si se dieron, para los que tenían dudas desde la sesión anterior, estas actividades, tanto de libro y libreta, las guardan cada 6 sesiones. Les voy a dar un enlace para que manden el trabajo a Drive a través de conversión de su documento en PDF. Y eso será el 20% de la calificación. Otro 20% será actividad en plataforma. Otro porcentaje será un trabajo que ya está plasmado ahí en la plataforma, pero aún no abierto. Y veremos lo del examen. Eso va a depender de cuándo regresemos a clases y ahí nos dirá la autoridad pertinente, que es la SEP, qué es lo que se hace. Pues bueno, eso fue todo por mi parte. Si me da tiempo un poquito, me voy a ir al chat. Y si no, lo reviso y mañana cualquier cosa que yo lea la pongo como inicio de clase.